Para aquellos que no me conocen, soy pastor. Es que anoche me comí unos tacos al pastor y estoy pestando en pastel ahora. Me van a regañar porque mi esposa no supo que anoche comí tacos al pastor. Me van a regañar ya. Me van a decir, ¿cómo es posible que fuiste a comer tacos al pastor y no me llevaste? Bueno, soy el pastor Moisés Bejarano, no pastel. Aunque a veces dicen que parezco un pastel de lo rellenito que estoy. Pero es un placer y un privilegio que estés aquí con nosotros. Trabajo con un equipo pastoral increíble de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que aman a Dios, pero también aman a la iglesia y que oran por ti constantemente. Aunque no te conozcamos, déjame decirte que nosotros oramos por ti. Aunque no te conozcamos. Porque por toda persona que entra por esa puerta, ya nosotros lo hemos cubierto en oración ya. Oramos por los que están en crisis y por los que están pasando por momentos difíciles. Y pues, para los que están viéndonos en línea, bienvenidos también. Si es tu primera vez, espero que no sea la última. Estamos muy contentos que hayas tomado la determinación de vernos. Si el mensaje es de bendición para tu vida, te invito que por favor tomes quizás la iniciativa de compartir este mensaje en tus medios sociales. Puedes ir a YouTube o Sunrise Church en español en el canal de YouTube y ahí puedes copiar el enlace y compartirlo. También rápidamente quería decirles de que el grupo de parejas se va a reunir el próximo domingo a las 6 de la tarde en el cuarto 180. Si tú eres parte de ese grupo, por favor, ve, va a ser bendición para ti. Y también los hombres tienen un retiro también que va a estar ocurriendo también. Sé que hay espacios todavía, por favor busquen los líderes de los hombres, están en la parte de atrás. Wow, hoy hablamos de pastel, suena música cuando no tiene que sonar. Qué bendición, ¿verdad? Va a ser un buen domingo mediante el Señor. Pero bueno, la semana pasada concluimos con una serie que titulamos Pregunto de parte de un amigo, y hablé acerca de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y tratamos diferentes tópicos, pero creo que lo que hablamos la semana pasada fue que la palabra de Dios es la verdad de Dios y que no puede ser negociada ni puede ser cambiada para acomodarla a lo que yo necesito, sino que la palabra de Dios es la que me cambia a mí. Yo no cambio la palabra de Dios. Comenzamos una serie que hemos titulado Aquí para quedarnos, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro mundo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo en esta serie es que hemos estado hablando sobre lo que Cristo nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 28, donde dijo que yendo en nuestra vida, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que la Biblia nos dice a nosotros, lo que Jesús nos dijo a nosotros claramente, fue que nosotros teníamos que enfocarnos en nuestra ciudad, en nuestra región, y también tenemos que enfocarnos en nuestro mundo. Eso fue lo que la Biblia nos dijo. No tenemos que enfocarnos en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro mundo. Y por eso es que hemos titulado esta serie Aquí para quedarnos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra iglesia comprende que la misión del Espíritu Santo está siendo llevada y estamos para ser parte de esa misión. Eso es lo que quiere decir. Ahora, una vez que Cristo resucitó, antes de Él ascender al cielo, Jesucristo le dijo a sus discípulos que y la promesa del Padre era la persona del Espíritu Santo, una de las personas de la Santísima Trinidad, y le dijo que cuando viniera la promesa del Padre iban a recibir poder y que entonces iban a ser testigos en todas partes del mundo. Fue lo que les dijo. Pero cuando Cristo ascendió, antes de ascender al cielo, Jesús le dio una orden a sus discípulos, o les dijo que fueran a Jerusalén a esperar esa promesa, esa bendición, esa unción, esa llenura del Espíritu Santo. Cuando llegó el día donde la promesa del Padre fue dada y la gente que estaban esperando la promesa del Padre recibieron esa promesa, sus vidas cambiaron completamente. Los discípulos que estaban por salvar sus vidas, ahora no tenían miedo de predicar a Jesús públicamente. Los discípulos que estaban buscando su propio beneficio, buscando posiciones dentro del reino de Dios, ahora no le importaban más las posiciones dentro del reino de Dios. Lo que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino y literalmente llenó la vida de los apóstoles,
ocurrieron cosas maravillosas. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Entonces, el día de Pentecostés era una fiesta que celebraba el pueblo de Israel 50 días después de la Pascua. La Pascua era la fiesta que Cristo celebró, que hoy vamos a estar celebrando la comunión nosotros, donde vamos a estar comiendo los elementos de pan y jugo de uva. Y lo que ocurrió literalmente ese día de Pentecostés fue que Jesús envió a su Espíritu Santo sobre el pueblo. Ahora, la fiesta de Pentecostés eran 50 días después de la Pascua, como dije, y lo que se celebraba era la fiesta de los frutos, la fiesta de la cosecha, lo que se celebraba. Y normalmente en la fiesta de Pentecostés llegaban más de 10,000 personas a Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, de todas partes del mundo de su época, de todo lugar, de toda región, pobres, ricos, sin recursos, con recursos. Y lo que la Biblia me dice es que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos de Cristo, los que seguían a Jesucristo, estaban juntos en un lugar, pero estaban unánimes. Es decir, no estaban en el mismo sitio con diferente dirección, sino que estaban en el mismo sitio, hacia la misma dirección, con la misma visión. Y esto es una cosa muy importante, porque ese conflicto de nosotros a veces estar juntos, pero en diferentes direcciones, es un conflicto que pasa en las iglesias, pasa en los trabajos, pasa en los gobiernos, pasa en las familias, pasa en los matrimonios, pasa entre hermanos y pasa entre todo lugar que nosotros vamos. Pero la iglesia es llamada a no estar juntos solamente porque es parte de un lugar donde nos reunimos, sino que es llamada a tener un mismo sentir, un mismo hablar y una misma actitud. Los matrimonios también somos llamados a hacer lo mismo también. Las familias somos llamados a hacer lo mismo también. Pero la iglesia en particular recibe la promesa del Padre en el momento que ellos están esperando en obediencia, obedeciendo a la palabra de Jesús, y lo están haciendo juntos, unánimes, no divididos. Lo cual para mí es muy importante, porque la obra del Espíritu Santo ocurre de manera impactante cuando la iglesia está junta, unida, unánime. No cuando todo el mundo está buscando por su propio lado lo que quiere. Y todo aquí anda buscando posiciones, anda buscando cosas innecesarias, sino que cuando la iglesia está junta y unánime, está en un mismo sentir. En Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, lo que ocurrió fue que las personas ahí, los galileos, que eran los seguidores de Jesucristo, personas que quizás te hablaban griego porque era el idioma que todo el mundo hablaba, arameo porque era el idioma que las personas hablaban también, y el hebreo porque era el idioma que ellos hablaban como judíos. Entonces es muy probable que los discípulos te hablaran, y sabemos que te hablaban porque escribieron en griego, pero te hablaran hebreo, griego, arameo. Y en estas regiones del mundo es muy normal que una persona te hable entre 3, 4, 5, 6, 7 idiomas. Es muy normal. Yo tengo amigos árabes y tengo amigos judíos que te hablan 7, 8 idiomas. Te los hablan sin ningún problema. Entonces, cuando ellos estaban creciendo, te hablaban 3 idiomas, así como nosotros los latinos en los Estados Unidos hablamos normalmente 2 idiomas. El asunto es que cuando está en el día del Pentecostés, Dios les dio a ellos lenguas para hablar en los idiomas de esas 10,000 personas que habían llegado al sitio. Y ocurre algo interesante. En Génesis capítulo 11, lo que pasa es que el mundo era uno solo y la gente era una sola, y había un solo idioma, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y había una sola cultura, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y en medio de esa cultura, en medio de ese mundo, en medio de lo que estaban haciendo, ellos decidieron construir una torre. La torre se llama la Torre de Babel, y decidieron llegar hasta el cielo y ser como Dios. Entonces Dios dijo que iba a descender, y descendió y confundió los idiomas de las personas. Entonces en Génesis capítulo 11 Dios confunde la lengua de los seres humanos, divide a los seres humanos en grupos étnicos, en grupos lingüísticos, en grupos culturales,
Y ahora en Hechos capítulo 2, Dios vuelve o reunifica lo que había dividido a través de Jesucristo por la persona del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces lo que Dios está haciendo es que está trabajando ahora no en crear que el mundo siga en direcciones opuestas, diferentes culturas, porque ellos no estaban con la misión de Dios, ellos estaban en una misión de ser grandes, no de que Dios fuera grande. Ahora en Hechos capítulo 2, la misión de estos 120 personas era que Dios fuera grande, no ellos ser grandes. Y Dios entonces le permite eso, ocurre, y ahora lo que Dios había dividido, ahora se vuelve a reunificar con un propósito, que es que Dios es grande. En medio de todo esto, que Dios hace esto, ocurre en lo que la Biblia te dice en el lugar o el aposento alto. Yo lo voy a ser honesto. Yo vengo años estudiando este texto, años. Yo he llegado a la conclusión, y no solamente yo, sino que muchos pastores y estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que el aposento alto no era un lugar separado del templo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no existía ni un solo lugar, aparte del templo y del palacio real, donde cupieran más de 3,000 personas. ¿Sí me explico? Y esta gente en un solo día le predicó a más de 3,000 personas y 3,000 se convirtieron. Y normalmente la celebración del Pentecostés se hacía en el templo. Entonces es muy factible que estos 120 estaban en el templo orando, y el templo también se conocía como el lugar alto, el lugar de adoración a Dios. Y lo que ocurre es que ellos están ahí. Entonces, si estaban en el templo, el primer templo fue construido por el rey Salomón. El rey Salomón fue hijo del rey David. Salomón construye el templo porque él quería que Dios tuviera un lugar donde habitar. Pero el primer lugar de habitación que Dios manda hacer, se lo manda hacer a Moisés. Y le dice: vas a construir un tabernáculo, una carpa, le da cómo va a ser la carpa. Y el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Todo el mundo acampaba alrededor del tabernáculo. Eso es lo que ocurría. Pero entonces el rey Salomón dijo: ya no puede seguir más mi Dios viviendo en tiendas, porque yo tengo una tremenda casa. Vamos a construir una casa. Y le construyó una casa hermosísima. Pero cuando construyó la casa o el templo, Dios le dijo al rey Salomón: el día que el templo se convierta en un conflicto para ustedes y ya no se adore mi nombre, sino que ustedes lo conviertan en un mercado o en algo que no es correcto, ese día mi presencia será quitada del templo, será destruido y ustedes serán llevados cautivos. Eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Y pues en el 586, bajo el rey babilónico o el rey iraquí, ya los judíos habían convertido el templo en un sitio de idolatría a sí mismo y no de adoración a Dios. Y en ese año Dios destruyó el templo y se llevó cautivo a los judíos. Después entonces, 40 años aproximadamente antes que Cristo llegara, el rey Herodes reconstruyó el templo. Y lo hizo más grande, más hermoso, más poderoso, más increíble. Cuando Cristo iba caminando hacia el templo, sus discípulos le dijeron: Señor, mira lo grande y lo majestuoso del templo. Y Jesucristo le dijo: no quedará piedra sobre piedra este lugar. ¿Por qué? Porque el templo se había convertido en un lugar donde ya Dios no se adoraba, sino que su ego crecía. Donde ya no se buscaba el rostro de Dios, sino que se buscaba mover política y cosas medias rarongas y cosas de ese tipo. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2, hay un cambio ahora. Ahora no es un lugar donde Dios quiere morar, sino que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 al 18 y de acuerdo también a 2 Corintios capítulo 6 versículos 14 al 16, ahora todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que tiene a Jesús en su vida, el Espíritu Santo viene y mora en su corazón, y ahora nosotros nos hacemos templo y morada del Espíritu de Dios. Ahora no es que no es que Dios viene a morar en este edificio vacío porque a Él le encanta este lugar vacío, sino que Dios está en este lugar porque nosotros estamos aquí y Él vive en medio de nuestros corazones. Es totalmente diferente. Y Dios cambió la disposición de los seres humanos de ver el templo como un sitio de reunión y le dijo: a partir de ahora yo vivo en ustedes a través de mi Espíritu Santo. Entonces toda persona que cree en Cristo Jesús y que
ha recibido la salvación a través de la palabra de Jesús y que su vida está en la presencia de Dios y el Espíritu Santo mora en él o en ella, es templo y morada del Espíritu Santo. En este lugar está la presencia de Dios porque todos nosotros estamos juntos y nosotros juntos en unidad somos un lugar perfecto para que la presencia de Dios habite. Esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Sí me estoy explicando bien o no? Seguimos en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque hubo un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son personas que no son un nacimiento judío, pero se identifican con el Dios de Israel y seguían la religión judía. Prosélitos, crescentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Entonces todo el mundo quedó asombrado porque personas incultas están hablando grandes cosas en el idioma de ellos. Y Dios utiliza esa plataforma para unificar lo que había desunificado o desunido o dividido en el libro de Génesis capítulo 11. Versículo 14 de Hechos capítulo 2 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Entonces, los mismos discípulos que se habían escondido ahora están llenos de valor y están predicando con todas las ganas. No tienen miedo a morir más. Ya la agenda de ellos no es ser grande, la agenda de ellos es que la gente sepa que Dios es grande. Ha cambiado la agenda. Y empiezan a predicar, y cuando ellos empiezan a predicar, te llevan a través de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque no había sido escrito ningún evangelio, ni ninguna epístola, ni nada por el estilo. Te llevan a través de la palabra de Dios las profecías que hablaban de que Jesucristo era y es el Mesías, que era y es el Hijo de Dios, que tiene poder para restaurar, resucitar, de hacer cosas increíbles y que vendrá de nuevo. Ellos empezaron a anunciar eso y lo predicaron con pasión, lo predicaron con una forma increíble. Después que hubo una manifestación increíble, sobrenatural en medio del pueblo. Después en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 37, después de un gran mensaje y de una gran enseñanza bíblica, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, lo que ocurre en medio de esto es que la gente, al escuchar que Jesucristo había resucitado, a ver las señales, a ver los prodigios, a darse cuenta que no eran hombres letrados, sino que eran hombres normales, vulgares y corrientes, y ver cómo estaba Dios utilizándolo, esta gente dijeron: wow, aquí hay algo sobrenatural pasando, y sintieron remordimiento porque ellos supieron que Cristo había sido crucificado y sabían todo lo que estaban haciendo y sabían todo lo que estaba pasando, y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? ¿Cómo podemos movernos? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos llegaron a un punto de hacer la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que nuestras vidas sean transformadas?, la primera cosa que se dijo es: arrepiéntanse. Y ojo con esto, porque mucha gente siente remordimiento, pero el remordimiento no es arrepentimiento. Yo como pastor siempre tengo que tener cuidado cuando la gente viene a intentar sacar su remordimiento y decírmelo a mí. Porque yo puedo estar muy remordido de hacer algo, pero eso no quiere decir que me he arrepentido. ¿Cuándo sé yo cuando hay un arrepentimiento? Cuando la persona hace todo en su poder para no volver a caer en lo que había hecho. Ahí es cuando sé que hay arrepentimiento. Y a veces nosotros creemos que remordimiento es igual a arrepentimiento, pero no lo es.
El que está arrepentido lucha con lo que tiene que cambiar. Si tú estás arrepentido, tú vas a luchar con lo que tienes que cambiar. Vas a tener la tentación, vas a tener la oportunidad de hacerlo, pero tú vas a luchar. Y a lo mejor vas a medio como a flaquear un poquito, pero tú vas a luchar. Y vas a llevar la presencia de Dios, es decir, yo sé que yo no soy perfecto, pero tú sí es, perfecciona tu obra en mis fallas. Que tú seas perfecto en mis debilidades. Entonces, no confundamos lo que es remordimiento con arrepentimiento. No es la misma cosa. Después Pedro le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted se bautiza aquí de paso. El próximo domingo tenemos bautismo. Si alguien no se ha bautizado, este es un momento importante para obedecer a la palabra de Dios y bautizarse. Pero nosotros llegamos aquí y celebramos los bautismos. Y todo el mundo, gloria a Dios, se bautizó. Claro, porque tú no vives una época romana, perseguido por judíos, que si te bautizas en el nombre de Jesucristo, te van a meter preso, te van a matar. Entonces, esa declaración de bautizarse públicamente y que todo el mundo sepa que es en el nombre de Jesucristo, aunque Jesucristo que bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y estos hombres aceptaban al Padre y aceptaban al Espíritu Santo. Le faltaba aceptar a Jesucristo. Entonces, esa declaración pública, que una persona públicamente se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, para nosotros es muy grande hoy. En aquella época era una declaración de muerte. Porque todo el mundo sabía ahora que tú eras de Jesús y todo el mundo sabía que ahora era público, pues. Entonces el deber te estaba haciendo eso. La iglesia después cambió los bautismos. Ya para el año 100, aproximadamente, el año 130 y pico, ya los bautismos se hacían escondidos. ¿Por qué? Porque los mataban cuando se bautizaban. ¿No me entiendes? Entonces la iglesia empezó a hacer bautismos escondidos después de eso. Pero Pedro está diciéndole, primero arrepiéntanse, que haya fruto de arrepentimiento. No remordimiento, fruto de arrepentimiento. Segundo, públicamente corran el riesgo de ser cristianos, de ser seguidores de Jesucristo. Y después le dice, si hacen eso, el Espíritu Santo lo van a recibir. Es decir, va a venir en su corazón porque es un arrepentimiento genuino y va a haber un cambio. ¿Cómo sé yo cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su vida? Porque genuinamente se ha arrepentido y ha creído en Jesús. Automáticamente el Espíritu Santo entra. Y tú vienes a ser templo y morada del Espíritu de Dios. Muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Públicamente, en una fiesta de Pentecostés fueron bautizados, donde todo el mundo los vio, donde hace 50 días atrás habían matado a Jesucristo. O sea, esto es increíble. Fueron bautizados y sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Muy bonito, tremenda bendición. Solamente había un problema. Habían como 3,000 personas que habían venido de todas partes, de todo lugar. Unos tenían dinero y otros estaban ladrando, no tenían nada. ¿Ok? Entonces, la iglesia crece de 120 aproximadamente, o quizás un poquito más, ahora a más de 3,000 personas. ¡Qué bendición de crecimiento en la iglesia! Pero cuando tú tienes a personas que han venido para una fiesta y están ahí y se han sobrequedado su estadía porque ahora la iglesia está creciendo y está junta, ahora tú tienes 3,000 personas que necesitan comida, que necesitan techo, que necesitan hospedaje y que necesitan dónde estar y dónde reunirse. ¿Usted sabe lo que cuesta alimentar 3,000 personas con desayuno, almuerzo y cena? ¿Usted tiene idea de lo que eso significa? No juegue. Menos mal que yo soy pastor en esta época, porque en esa época pastor es difícil, ¿verdad? Económicamente eso es un problema fuerte. Qué bendición cuando estos son los problemas que la iglesia tiene. Porque el crecimiento es tanto que no hay recursos suficientes para hacerlo. Qué bendición. Porque Dios es dueño de los recursos y Él provee cuando hace falta recursos. ¿Cierto? Qué malo cuando los problemas de la iglesia son tonterías por divisiones y peleas tontas que no tienen sentido. Pero qué bueno cuando los conflictos en la iglesia es porque han crecido tanto que ya la gente no cabe. Qué bendición cuando los conflictos de la iglesia es porque hay tanta necesidad, de tanta gente que se ha convertido que tenemos que empezar nosotros a buscar cómo responder. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia empezó a buscar una forma de responder. En Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
repartían sus propiedades y sus bienes en la necesidad de cada uno. Muchos han dicho que esta es la base del comunismo. Marx, el fundador del comunismo, dijo que esta era la base del comunismo hasta cierto punto. Sin embargo, les vuelvo a repetir, esto no era forzado. En el comunismo todo es forzado. Aquí nadie estaba siendo forzado a hacer nada. Aquí la gente lo hacía porque sentían la necesidad de hacerlo espiritualmente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿ves? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto para mí como pastor es importante. ¿Por qué? Porque eso me quita a mí la responsabilidad de salvar a las personas. Y a usted como ministro, como líder, como cristiano, también es importante. Óigame, usted no es responsable de salvar a nadie. Usted es responsable de predicar el evangelio, que es diferente. Entonces, a veces las personas creen que las iglesias crecen por pastores o por líderes. Las iglesias crecen porque el Espíritu Santo trae la añadidura que tiene que añadir. El crecimiento de una iglesia no depende de una persona o de un grupo de personas. En liderato, el crecimiento de la iglesia depende de la obra de Dios. Claro, si los líderes no hacemos lo que tenemos que hacer, obviamente va a haber daño en el crecimiento. Pero si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no hay crecimiento, hay a veces que una persona empieza a pastorear una iglesia, hace todo lo que tiene que hacer y la iglesia no pasa de 100 miembros, ni pasa de 50 miembros, ni pasa de 20 miembros. De hecho, hay grandes misioneros que si se convirtieron 14, 15 personas a lo largo de su ministerio fue mucho. Y la gente se burlaba de ellos, decían cosas horribles de ellos. Pero esos misioneros tradujeron la Biblia en el idioma del país que estaban y hoy en día hay millones de convertidos por la Biblia que tradujo ese misionero. Entonces, a veces el fruto del liderato que uno hace o del llamado que uno tiene, aparentemente no tiene fruto en el tiempo de ahora. Pero Dios, que es el que toma la cosecha en su tiempo, da frutos eternos a veces y frutos a veces de años en años. Entonces, aquí te dice que ellos estaban partiendo el pan, que estaban trabajando con viudas. Se creó entonces un sistema dentro de la iglesia. Y ese sistema empezó a haber crecimiento de la iglesia. Entonces me lleva a hacerme la pregunta, ¿qué fue lo que causó el crecimiento de la iglesia en Hechos? ¿Qué fue? Esta es mi respuesta para ti, la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios viene al corazón de una persona cuando la persona abre el corazón y permite que la palabra entre. La palabra penetra ese corazón y empieza a sacar y a quitar cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice, si estabas robando, no robe más. Si tú eres ladrón, lo lees y dices, uy, estoy robando y no puedo más esto, porque yo creo en Cristo. La Biblia te dice, el que fornica no fornique más. Entonces tú dices, estoy fornicando, no fornica más. La Biblia te dice, perdonaos unos a otros. Uy, yo no puedo perdonar a esta persona, tengo que empezar a perdonar. La Biblia te dice, nada hagáis por vanagloria ni por contienda. Uy, yo estoy haciendo, o sea, cada vez que tú lees la Biblia, imagínate que tienes un espejo frente a ti. De hecho, la Biblia dice en el libro de Santiago que el que escucha la palabra y se le olvida es como una persona que se ha visto un espejo y se le ha olvidado su imagen. Entonces la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, por ese mismo que en el día de Pentecostés hizo que estas personas hablaran tantos idiomas para que la gente creyera, la palabra de Dios, cuando entra al corazón, trae la unción del Espíritu y eso hace que la persona crea, y si la persona cree, entonces hay crecimiento. Eso es lo que ocurre. Y te dice que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Sencillo, Cristo escogió a 12 personas que caminaron con él, entre los cuales había uno llamado Judas Iscariote, que fue y se ahorcó porque entregó a Jesucristo. Después Dios añadió, unos dicen que añadió a Pablo como uno de esos 12. Entonces lo que ocurre es que cuando tú te pones a la doctrina de los apóstoles, lo que tú vas es lo siguiente: caminaron con Jesucristo por más de 3 años. Vieron a Jesucristo echar fuera demonios, sanar a los enfermos, restaurar a mujeres adúlteras, restaurar a hombres pecadores, atravesaron mares completos con Jesucristo. Vieron a Jesucristo calmar la tormenta, porque el ser humano nunca tendrá poder sobre la naturaleza, pero Dios sí tiene poder sobre la naturaleza. Vieron a Jesucristo calmar crisis, vieron a Jesucristo literalmente enseñar, predicar, vieron a Jesucristo alimentar multitudes, vieron que el evangelio va más allá de pararse en un púlpito a predicar. El evangelio es la acción de la palabra en práctica.
No es solamente hablar por hablar, es hablar con acción en práctica. Se dieron cuenta que Jesucristo les habló acerca de su deidad, acerca del Espíritu Santo, del Padre, de las cosas que van a venir. Les habló de la importancia de no adorar un edificio, sino ser templos y moradas del Espíritu Santo. ¿Qué comprendieron los apóstoles? Comprendieron que Cristo nació de una virgen. Lo comprendieron a través de Jesucristo, que se hizo carne. ¿Qué comprendieron los apóstoles? Que murió en una cruz. Ellos lo vieron cuando murió en la cruz. Ellos lo bajaron de la cruz, ellos lo embalsamaron, ellos lo pusieron, ellos literalmente lo pusieron en la tumba, pusieron la puerta de la tumba, la piedra. Después se fueron corriendo. Después que se fueron corriendo, al tercer día las mujeres llegaron diciendo: ha resucitado. Y dijeron: no lo creemos. Hasta que Cristo se apareció en medio de la sala donde ellos estaban. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Ver a un Cristo muerto, que estaban seguros que había muerto, resucitar. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? No solamente verlo resucitar, sino caminar con él después por 40 días más, ver hacer señales, hacer milagros nuevamente, y un día escucharlo decir: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder. Y van a ser testigos en todas partes. Ustedes siguen pensando en que va a ser aquí nada más en Jerusalén. Prepárense, porque van a conocer todo el mundo, y a muchos de ustedes los van a matar como testigos. Y después lo vieron ascender. Y después 2 ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué miráis? Así como ascendió, también vendrá de nuevo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Entonces la gente escuchó la palabra, porque ¿quiénes escribieron los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento? ¿Los apóstoles? ¿De qué? De lo que yo te estoy diciendo hoy. Entonces la doctrina de los apóstoles fue lo que ellos escucharon. Y lo que ocurrió fue que la gente perseveraba en la palabra de Jesús, hablada por los apóstoles. La palabra, cuando la iglesia tiene palabra bíblica, el crecimiento es de Dios. Porque hay crecimientos que no son bíblicos también. Cuando la iglesia tiene palabra bíblica, el crecimiento es de Dios. Por eso es que Jesucristo dijo a su iglesia en Juan capítulo 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo está activamente trabajando en la iglesia para mostrarnos a nosotros la palabra de Dios. Eso métaselo en su cabeza. Eso no es negociable. Entonces la gente, a través de la doctrina de los apóstoles, comprendieron lo que dice en Hechos capítulo 2, 42: en comunión unos con otros. Empezaron a vivir en comunión. ¿Por qué? Porque la palabra te dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. La palabra te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra te dice: en esto conoceréis que ustedes son mis discípulos, en la manera que se amen unos a otros. Entonces, al tú estudiar la palabra, al escuchar la palabra, la comunión y la armonía empieza a entrar en tu corazón y empieza a moverse también dentro de la iglesia. Pero después en el versículo 42 de Hechos 2 te dice: en comunión y armonía, en el partimiento del pan y en oraciones. Nosotros hoy vamos a partir el pan, vamos a tomar la comunión y vamos a tomar este pan. Ellos estaban partiendo el pan, estaban haciendo lo que nosotros vamos a hacer hoy. Y lo hacían con oraciones, oraban unos por los otros, clamaban, intercedían, ministraban las necesidades y estaban haciendo las cosas llenos del poder de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba viviendo en sus vidas. Es tiempo que nosotros dejemos de interpretar la palabra de Dios. Y es tiempo que nosotros le pidamos a la palabra de Dios que nos interprete a nosotros. Pasamos tanto tiempo interpretando la palabra de Dios y no permitimos que la palabra nos interprete a nosotros. Cuando la palabra empieza a confrontarte, solito tú leyendo, es porque la palabra te está interpretando. Y te está diciendo: Moisésito, Moisésito, tú no eres pastel, tú eres pastor. Moisésito, Moisésito, ¿cómo se te ocurre irte a comerte unos tacos al pastor y no llevar a tu esposa? ¿Se va a molestar tu esposa contigo? Hoy te lleva a comer tacos al pastor, mi vida, no ha pasado nada. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Cuando la palabra te interpreta a ti, se acaban las boberías y las teorías de empezar a pensar: ¿será que en el milenio vamos a brillar nosotros como estrellas?
O vamos a brillar con luz amarilla o luz blanca. Cuando la palabra te interpreta a ti, tú no pierdes tiempo en cosas que parecen muy sabias pero no lo son. Cuando la palabra te interpreta a ti, el enfoque tuyo es cómo la palabra te empieza a decir a ti cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, la doctrina de los apóstoles es esa. La segunda cosa, en mi opinión, que tiene que ver con crecimiento de la iglesia. Señores, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque te dice en Hechos capítulo 2, versículo 24-25, todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nuevamente no era forzado, era algo natural que ocurría en las personas. Nunca haga algo porque es forzado. Si usted le manda a hacer algo forzado, no lo haga porque no es de fe. Si no es de fe, es pecado. Así de sencillo. El asunto es este. Esta gente llegó a un punto tal donde su ego se acabó. Otros no, otros tenían ego y utilizaban el dar como una forma de ego. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que cuando tú estás en la palabra de Dios, lo importante no es que a ti te vean. Mire, usted me ve a mí aquí los domingos y a los pastores nos predican los domingos. ¿Usted sabe quiénes son más importantes que nosotros? Así de plano se lo digo. La viejita y los viejitos que están orando, que nadie sabe que están orando por nosotros. Pastor, pero no tienen títulos. Claro que sí. Vete al cielo para que tú veas la placa que tiene allá de oro puesta en la pared. Hermana Petronila, guerrera de oración. Firmado, Espíritu Santo. Entonces la gente todo el tiempo anda buscando y broma, que me vean, que aquí para allá. Olvídate que te vean. Si te ves porque Dios te puso a que te vean. Y si te pone en una posición que te vean, que nunca se te vaya a la cabeza. Porque entonces no es Dios, eres tú. Nosotros tenemos que comprender lo siguiente. El pueblo de Dios es más que esta iglesia aquí o este edificio. Es más que estas gradas. Es más que este sonido. El pueblo de Dios ocurre en las panaderías cuando hay una hermana predicándole al panadero. El pueblo de Dios ocurre en las escuelas cuando hay una mujer diciéndole a su amiga que está pensando en suicidarse: hey, una taza de café, y hablamos sobre el suicidio que quieres hacer para que no lo hagas. El pueblo de Dios ocurre con un hombre en su trabajo que a alguien está siendo infiel y el hombre le dice: hey, no es justo lo que estás haciendo a tu mujer. Ojalá te perdone, pídele a Dios que te perdone. El pueblo de Dios es lo que ocurre cuando un muchacho en la escuela dice: yo quiero tener un club bíblico, y empieza a predicar a Jesucristo donde a Jesucristo se han sacado las escuelas. El pueblo de Dios ocurre cuando hay necesidad y tu corazón es movido a actuar en base a la doctrina de los apóstoles. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando hoy? El pueblo de Dios ocurre en perdonar cuando el corazón se hace imposible perdonar. Es más allá de lo que podemos. Entonces esta gente echaron a un lado porque los apóstoles están cayendo a golpe. Yo soy el gran Pedro, yo soy. Y ahora se acabó eso. Ahora es cómo podemos servir a todos los que están aquí metidos. Y para mí una evidencia de madurez espiritual es consumir versus colaboración. Te doy un ejemplo. Yo tengo 2 hijas preciosísimas. Preciosas mis hijas. Y al que no le guste, pues me dice al final del servicio que vamos a hablar personalmente. Chiste, ríanse. Mis hijas son hermosas, son como su madre, son bonitas todas. El asunto es que cuando ellas nacieron, ellas me daban mucho a mí, pero no lo sabían. Yo agarraba a Esther y agarraba a Débora, me ponía aquí en el pecho, y era como, wow, yo no sé cómo explicarlo. Si usted tiene un bebé pequeño, aproveche y hágalo, por favor. Es tanto lo que te daban. Pero después empezaron los pañales. Y eran innumerables pañales con regalos de toda clase, chocolates de toda clase, helados de todo tipo. Y lo que ocurrió es que después se multiplicaron las bolsas de basura hediondas. Y después se multiplicaron el tener que bañarlos, el poder que limpiarlos, el tener que hacer, el que no sé qué broma, que se cayó, que el médico, que la salida, que el juego, que no sé qué más, que la primera ropita, que la primera asunto, una gorra que le comprabas al chamito porque tenía la cabeza chiquitica y a los meses tenía la cabeza más grande y no le quedaba la gorra. Le comprabas una camisita y bonita, apretadita, y ya la semana no le queda la camisa. Pero cuando mi hija llegó a los 5 años, se me acercó un día a la cocina y me dijo: papi, ¿puedo ayudarte? ¿A qué? A hacer arepa. Y empezamos a hacer arepa. Mira, mamita, así se hace la arepa. Este es el comal, el aceitico, meta la arepa. Y yo dije: wow, ya no está consumiendo solamente, ahora está dando.
Y de repente, papi, ¿puedo ayudarte a limpiar la casa? Claro, mami, venga a limpiar la casa, tome. Me lava los baños, me lava la... No, mentira, echando broma. Vamos a aprovechar porque eso no pasa todos los días, ¿vale? Y más cuando llega la época de la adolescencia, ¿verdad? Que hay que... Limpia el baño, muchacho, tu cuarto. A mí me gusta sucio, pero tú eres loca. El asunto es que eso está muy bonito cuando tienen 5 años o 10 años. Pero yo no quiero estar metida en mi casa a los 40 años. Que no trabaje. Que se sienta en la mesa y diga, papá, tengo hambre. Y yo con la cuchara. O sea, si tú tienes una persona en tu casa de 40 años, no trabaja, no hace nada, todo lo que hace es consumir, gasta como que si no se acabaran las cosas. Tú tienes un problema, papá. Tú tienes a un viejo inmaduro. Lo mismo pasa con el cristianismo. En el cristianismo hay personas que son bebés espirituales. Qué lindo, tierno, los abrazamos, hacemos de todo. Qué bonito el bebé. Pero si ya tú tienes 40 años y tú no puedes ni siquiera orar por una persona. Y hay muchas formas de colaborar, hay muchas formas de pasar de consumidor a colaborador. Mire, nosotros necesitamos guerreros de oración, Dios mío. La mejor forma, una forma más efectiva de colaborar en la iglesia es constantemente orar por los problemas de la iglesia. Centro de paz, colaborar en una clase, colaborar con su presencia aquí, colaborar en la música, colaborar en la mesa de atrás, colaborar en trabajar con asuntos de mentoría si usted quiere prepararse, porque obviamente no podemos poner a todo el mundo a mentorear, porque hay personas que lo tienen y otras que no lo tienen, pero o sea, hay tantas formas de colaborar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hay tantas formas de colaborar. Entonces yo veo aquí a este grupo de personas que ellos están pasando de consumidores a colaboradores, porque ellos no piensan con la mentalidad de colaborar, sino que piensan, de consumir, sino con la mentalidad de servicio. La iglesia crece cuando la gente ha comprendido que nuestro llamado es servir y no consumir. Lamentándolo mucho, en los Estados Unidos se nos crea una mentalidad de consumidor. Mire, ¿cuántas televisiones tiene usted en su país? ¿Y cuántas tiene usted ahorita aquí? ¿Cuántos carros tiene en su país? ¿Y cuántos carros tiene usted ahorita aquí? ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted en su país? ¿Y cuántos pares de zapatos tiene usted aquí? ¿Cuántos vestidos tiene usted en su país y cuántos vestidos tiene usted aquí? ¿Cuántos destornilladores de paleta tiene usted en su país y cuántos tiene aquí? Tiene ancho, chiquito, los hombres, ¿no? Usted entra en una caja de herramientas de hombres y tiene como 30 destornilladores igualitos uno al otro. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que mientras más tenemos, mejor es. O yo quiero invertirte la ecuación. Mientras más tú tienes, más tienes que servir. Y a veces no es desde el frente. A veces servir donde nadie te ve. En la presencia del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios hoy? Okay. La tercera cosa que yo creo que hace crecimiento en la iglesia es las misiones de Dios. Nosotros se nos ha enseñado que tenemos que ser estratégicos en nuestra forma de trabajar. Yo hoy te voy a decir lo contrario. La mejor estrategia es orar. Y en oración, que Dios te guíe lo que tienes que hacer. Y entonces escribes y haces estrategia. A nosotros se nos ha enseñado que hay actividades que atraen a las personas. No, hay verdades que podemos hacer atractivas, pero el atractivo no se convierte en una verdad. Tenemos que pensar en que somos, para la palabra de Dios, bajo el pueblo de Dios, con la misión del Espíritu Santo para la comunidad. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, el crecimiento de una iglesia ocurre porque somos bíblicos. La palabra de Dios vive en nosotros. No interpretamos nosotros la palabra nos interpreta a nosotros. El crecimiento de una iglesia ocurre porque somos el pueblo de Dios, tenemos las cosas, vemos la necesidad del otro y estamos trabajando en equipo, pero también ocurre porque seguimos la misión del Espíritu Santo, no la misión de nosotros. No es nuestra agenda, es la agenda del Espíritu de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo. La palabra se hizo carne, vino en medio de nosotros, se humanó, murió por nosotros, al tercer día resucitó de la muerte, viene de nuevo. La palabra vino y formó la iglesia. Con su cruz Él dio la vida a la iglesia y también nos dio su Espíritu Santo para que la iglesia camine en la misión del Espíritu de Dios. Mensaje de los apóstoles, se lo acabo de resumir en menos de un minuto. Te invito a estar en pie, por favor.
Si tú no conoces a Jesús como Salvador, quiero invitarte a que hoy tomes la mejor decisión de tu vida, que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Mientras estamos haciendo esto, voy a pedir a los compañeros Ujieres, ¿hay alguien que le falte para la comunión? Si a alguien le falta la comunión, por favor, levanten las manos. Aquí hay varias personas, y nuestros Ujieres van a repartir. Aquí hay varios, muchísimas personas están aquí que le faltan los elementos para la comunión. Si a usted le faltan los elementos para la comunión, por favor, mantengan las manos arriba y van a llevar las copitas. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida: darle tu vida a Jesús. ¿Cómo lo haces? Primero, tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Segundo, tienes que creer que Él murió por nuestros pecados. Tercero, tienes que admitir de que solamente en Jesucristo hay salvación. Y entonces decirle: llena mi corazón, llena mi mente, llena mi vida. ¿Amén? ¿Por qué tomamos la comunión? Tomamos la comunión porque los apóstoles partían el pan en las casas. Hoy estamos partiendo el pan en las casas. ¿Qué implicaba partir el pan? Implicaba ver la necesidad de mi hermano, orar por la necesidad de mi hermano, pedirle a Dios por la necesidad de mi hermano, también ver mi propia necesidad. ¿Qué implicaba partir el pan? Decir que el cuerpo de Cristo fue roto en la cruz de Calvario por nuestros pecados, injustamente dio todo lo que tenía por nosotros. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás, ores conmigo esta oración. Si vas a tomar la comunión, di conmigo: Señor, te doy gracias por haber roto tu cuerpo en esa cruz. Hoy tomo este pan anunciando de que tu acción en la cruz es por nuestra salvación. Te proclamo mi Señor, mi Dios, mi Rey. Te invito a que tomes el pan y lo revientes en simbolismo de que el cuerpo de Cristo fue roto en la cruz. Di gracias, Señor, por ese sacrificio, y comamos el pan. De la misma manera, después que Cristo comió pan con sus discípulos, tomó la copa y dijo que esta copa era su nuevo pacto en su sangre que hacía con nosotros. Y dijo que cada vez nos dio a entender que esta sangre limpiaba nuestros pecados, que su sacrificio en la cruz fue por perdón de nuestros pecados. Al tú tomar esta copa, lo que está diciendo es que la sangre de Cristo fue derramada y tú aceptaste ese sacrificio y tus pecados son perdonados. Eso te hace automáticamente parte del cuerpo de Dios universalmente. Tú eres parte del cuerpo de Dios si tú estás tomando esto, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Padre, gracias por la sangre de Jesús derramada en la cruz de Calvario. Gracias por ese sacrificio. Tomemos en la copa. Va a invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Si tú tienes necesidad de oración, no importa cuál sea tu necesidad, quiero invitarte a que nos dejes orar por tu necesidad. Sea un asunto emocional, espiritual, financiero, migratorio, no dejes de recibir la oración que se ha preparado para tu vida. Dios está aquí, Dios quiere restaurar, Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiero también decirte que si tú no conoces a Jesús, ahora es el momento de que ores conmigo esta oración. Esta oración no es mágica, pero si tu corazón tiene fe y crees que Cristo Jesús murió por ti en la cruz de Calvario y tú lo confiesas, te puedo decir hoy que tú al hacer esto, al hacer esa confesión, públicamente dices que Cristo vive en tu corazón y lo recibes. Di conmigo: Señor Jesús, si quieres recibir a Jesús. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, me doy por completo a ti.